esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es una palabra de fe que predicamos. Esto es una palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo está hablando a los romanos y dice, esta es una palabra que no pertenece al mundo de las cosas que se ven. No es una palabra natural. Es una palabra que viene del mundo de una mirada sobrenatural de la realidad. Es una palabra que se entiende incluyendo en nuestra mirada que hay una realidad integral, natural y también sobrenatural, donde mora Dios. Y el apóstol Pablo, en medio de su argumento a los romanos, él dice, esta es una palabra que no es 2 más 2 de la matemática, ni es una función de la física, ni es una fórmula de la química, ni la van a encontrar los ingenieros, ni va a llegar a la conclusión los filósofos, ni va a ser la palabra de los abogados. Esta es una palabra que pertenece al mundo de lo que no se ve. Es una palabra que corresponde a la fe, que tiene que ver con la fe. La fe, que tiene que ver con la fe. Esta es la palabra de la fe. Y por la misericordia de Dios, el apóstol Pablo le ha dado contenido a la fe. En lugar de decirnos que la fe de las Escrituras es una fe vacía, es una fe ciega, en lugar de decirnos que se trata de creer por el mero hecho de creer y tenerle fe al hecho de que tenemos fe y decir yo tengo fe y porque yo tengo fe me va a ir bien porque tengo fe. No habla así el apóstol Pablo. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y como si la palabra de fe fuera igual que un florero, el apóstol Pablo no nos deja con el florero vacío para que cada uno de nosotros le agregue al florero el crisantemo que nos guste, o la margarita que nos guste, la rosa que nos guste, o el clavel que nos guste, o la cala que nos guste. No somos librepensadores en el mundo de la fe. La caravana al cielo no es una caravana de librepensadores que hacen de la fe lo que a mí me parece, y yo hago de la fe lo que a mí me parece. No es así. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, y ahora él nos da el contenido de la fe. ¿Y cuál es? Ahí va. Que si confesares con tu boca que Jesús es el amo, que Jesús es el soberano, que si confesares con tu boca que Jesús es alguien superior, que es alguien que está más allá, al cual le debo sometimiento, que debo aprender a sujetarme a la conducción, al liderazgo del Señor Jesús, que Él es mi Señor, que yo soy un discípulo suyo, que he sido llamado a seguirlo, que se trata de seguir a Jesús, que Jesús es el que manda, que Jesucristo, que si confesares con tu boca que Jesús manda, Cuando el apóstol Pablo está hablando en el tiempo de los romanos acerca de que Jesucristo es el Kyrios, es el amo con derecho a la vida, es amo con derecho a la vida, que tiene derecho a la subsistencia, que tiene derecho a quitarte la vida, es el amo del tiempo del apóstol. Y la palabra en griego supone eso, que Jesucristo es el que corta el bacalao, es el que, dirían nuestras abuelas, ¿no? Jesucristo es el que Jesucristo es el Señor, que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Hoy a la mañana mi hermano Andrés nos llevó con su paciencia bellísima a contemplar a Jesús y nos llevó a cantarle, y una vez que estábamos juntos delante de su presencia nos dijo, bueno, pero ahora es cuestión de inclinarse.
inclinarse delante de Jesús. No se trata de cantar acerca de Jesús, sino se trata de confesar con nuestros labios que Él manda, que Jesucristo tiene razón, que yo estoy equivocado. Él tiene razón, Él dice la verdad, Él dice que Jesucristo es el Señor. Y luego dice más, el contenido de la fe. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y ahí viene la gran noticia, la extraordinaria noticia, serás salvo, la gran noticia que Dios tiene para darnos. El domingo pasado estuvimos aproximándonos a la resurrección del Señor Jesús en nuestro segundo pedazo de la presentación del domingo pasado. Y compartíamos las implicancias, las consecuencias que trae el hecho de que el Señor Jesús ha resucitado. No hay una verdad tan resistida en la historia humana que la resurrección del Señor Jesús. Y el domingo pasado dimos algunas razones por qué hay tanta resistencia al hecho de que el Señor Jesús ha resucitado. Y resulta que el apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de nuestra salvación, nos pone que una de las condiciones de nuestra fe verdadera, de la auténtica espiritualidad cristiana, una de las condiciones de una auténtica espiritualidad cristiana es que creamos en nuestro corazón que Jesucristo ha resucitado. Necesitamos creer que Jesús ha resucitado. Y yo quisiera, para entrar esta mañana en el tema, ayudarte a repasar en tu vida personalísima cuántos días entra en crisis esta verdad de que Jesús ha resucitado. Hay mucho caminante al cielo que nunca se planteó seriamente. Dicen, yo creo que Jesús resucitó. ¿Jesús resucitó? ¿Resucitó Jesús? Es una verdad que yo tengo colgada en el perchero de mis verdades teológicas. Las tengo colgada ahí. Jesús resucitó. Jesús murió y resucitó. Lo repetí tantas veces. Lo he recordado tanto, lo he cantado tanto. Pero una cosa es cantarlo, repetirlo, saberlo. Usted sabe que la letra mata, que saber algo mata. Es el espíritu el que vivifica. Que necesito vivirlo, necesito bajarlo, dejar que mi saber llegue a mi corazón. Y yo puedo serenada y calmamente decir, Cristo ha resucitado. Y esta mañana quisiera recorrer con vos esta verdad para que se fortalezca tu fe. Y si algo podés pedirle al Señor esta mañana es que el Espíritu de Dios fortalezca tu fe. Los apóstoles les decían al Señor Jesús, aumentanos la fe, Señor, aumentanos nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra y el Espíritu de Dios se manifiesta abriéndonos los ojos de nuestro entendimiento, iluminándonos para que podamos entender la verdad eterna de Dios y que se nos haga fácil. Bueno, cuando veníamos en el auto recién hacia el encuentro, estábamos conversando las charlas que pueden surgir con un hombre que viene a predicar la palabra una mañana. Y conversamos acerca de un muchacho más joven y me salió del alma decirle a este muchacho le falta que un día esté delante de la Escritura y la Escritura le diga y él haga ¡oh! Eso le falta. Que llegue a decir ¡oh! Esa iluminación que da el Espíritu Santo. Que yo puedo saber muchas cosas, pero estoy a ciegas, estoy ciego, porque me falta entendimiento espiritual, que se me abra el entendimiento. Y de eso se trata esta mañana. Quisiera trabajar a favor del Espíritu Santo para que se abran los ojos de tu entendimiento y puedas decir, ¡wow! Sí, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado.
Y el domingo pasado dijimos que porque Cristo ha resucitado, esta cultura, que no espera que habrá un juicio sobre sus acciones, que no espera que va a tener que dar razones y va a tener que dar explicaciones de sus conductas durante la vida, esta cultura que vive con la consigna de comamos y bebamos, total, mañana moriremos, sin valorar que algún día va a tener que dar razones de lo que ha hecho, comparecerá, dará razones. Porque Cristo ha resucitado, habrá un juicio. Y la palabra de Dios nos ha enseñado de que está establecido a los hombres que mueran una vez y luego de la muerte de todos los hombres habrá un juicio. Que habrá un juicio para premiar a todo el pueblo de Dios que estuvo llevando vasos de agua, porque ni un vaso de agua que hayamos dado en el nombre del Señor Jesús perderá su recompensa. Habrá un juicio de vida donde seremos recompensados. Bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Habrá un juicio de bienaventuranza, un juicio. Coronas, el apóstol Pablo decía, me está guardada una corona, me espera una corona, la corona que me dará el juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino que el juez justo nos dará una corona a todos los que aman su venida. Cristo ha resucitado. Y habrá igualmente un juicio de condenación, donde todos los muertos serán puestos de pie ante Dios, los grandes y los pequeños, y los libros serán abiertos, y todo el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos, donde la ira de Dios, activa ira de Dios, estará activa por toda la eternidad. Cristo ha resucitado, y porque Cristo ha resucitado habrá un juicio. La segunda cosa que hablamos el domingo pasado fue que, a consecuencia de que Jesucristo ha resucitado, nuestra historia, la historia de las naciones, la historia de la Argentina, más la historia de Perú, de Bolivia, del Paraguay, de Chile, más la historia de Estados Unidos, más la historia de China, de Rusia, la historia de las naciones tiene un destino, tiene una orientación. Porque Cristo ha resucitado, sabemos que la historia humana tiene una orientación. Vamos hacia la próxima venida del Señor Jesús, vamos hacia el día que se consumará la historia en la persona de Jesucristo, porque Cristo ha resucitado. Bueno, esto está en el canal de YouTube de la Iglesia del Encuentro. Usted puede ir al videito del domingo pasado y ahí tiene para engancharse en este asunto. Esta mañana quisiera invitarte a leer Romanos el capítulo 6, que aquí el apóstol nos da otra implicancia de por qué Cristo ha resucitado. Romanos el capítulo 6. Y ahora es el apóstol Pablo que está hablando de la espiritualidad cristiana. Y está enseñando acerca de qué es ser un cristiano espiritual. Y también el apóstol Pablo está derrumbando una tesis que de paso, ya que estoy, voy a adherirme al apóstol y voy a hacerlo esta mañana aquí. Hay una filosofía circulando en el pueblo del Señor desde el tiempo del apóstol, mediante la cual personas que conocen al Señor Jesús se definen como cristianos carnales y dicen, justificando su inconducta en Cristo, y bueno, yo soy un cristiano carnal. Y en las tertulias de la caravana hay personas que dicen, y bueno, yo soy así, soy un cristiano carnal.
Y en el tiempo del apóstol había mucho en la iglesia, de modo que el apóstol tuvo que explicar este asunto del cristiano carnal. Y tratando de mostrar el absurdo de que una persona pueda definirse como un hijo de Dios y portarse mal y saber que se está portando mal. Y cuando digo esto estoy hablando en el lenguaje de los hebreos, cuando al libro de los hebreos dice que pecamos intencionalmente. Cuando pecamos sabemos que estamos violando la ley de Dios y lo hacemos igual, diciendo para nosotros, yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, la salvación no la pierdo, el Señor me salvó, yo creo en Jesús, soy salvo, pero me porto mal. Todas las semanas mi testimonio, mi manera de hablar, mis frutos de la vida no tienen nada que ver con lo que el Señor dice en su palabra, pero yo soy un cristiano carnal. Esa mirada estaba instalada tanto en la iglesia de Corinto como aquí en Roma, donde el apóstol Pablo está escribiendo. Esta manera de pensar está también instalada en la iglesia de nuestros días. No me extraña estar delante de personas que en más de una oportunidad, hablando y justificando sus inconductas en Cristo, han dicho para sí o delante de terceros, y bueno, yo soy un cristiano carnal. A lo cual hace falta hacer un pequeño recuerdo nada más. Cuando el Señor Jesús habló de la vida cristiana, dijo que hay dos caminos. No dijo que hay tres caminos, sino que dijo que hay dos caminos. No hay tres caminos, son dos. Es uno camino ancho, es ancha la puerta y espacioso el camino, muchos van por ahí rumbo a la perdición. Y hay un segundo camino, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. De modo que no hay una tercera vía en la enseñanza del Señor Jesús. No hay tercera vía. Tampoco hay tercera vía en su mensaje en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús dijo, porque no puede un árbol malo dar buen fruto, o el fruto bueno dar mal, un árbol no puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto. Son dos opciones. No hay tercera vía. No hay un árbol que da en algunas ramas árbol dulce y en las otras ramas árbol amargo. No puede haber dos alternativas. No hay tal cristiano carnal. No existe tal cristiano carnal. Y toda persona que algún día se haya encontrado a sí misma justificando sus inconductas en Cristo, definiéndose como un cristiano carnal, le convido en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, que revise, porque usted está fuera del reino. El día que venga el Señor Jesús, habrá muchos que le dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y Jesús les dirá, no los conozco, no sé quién son, obradores de maldad, no los conozco, no los conozco. Pero en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto y aquello y no los apártense de mí, no los conozco. Bueno, con esto en la mente, el apóstol Pablo ahora a los romanos escribe doctrina, da doctrina. Y lo que vamos a leer es polenta. Esto es un guiso de lentejas con un chorizo colorado que el apóstol Pablo está escribiendo y yo quiero traer esta mañana para tu bendición y para tu provecho la palabra maciza de Dios. Podría haber elegido una parábola para explicar esto, pero entre elegir una parábola y buscar la palabra más contundente del Señor, me pareció oportuno traerte lo consistente, decir, esto me cae, pero esto es que te sacies de la palabra. Es versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos, los cristianos carnales? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a continuar pecando para que el Señor Jesús nos siga perdonando? ¿Vamos a seguir pecando para que Jesús nos siga perdonando? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es lo que dicen los cristianos que se autodefinen como carnales.
Me porto mal, el Señor me perdona. Y yo hago lo que quiero, total, el Señor me perdona. Y es una gracia barata. La gracia barata de que el Señor me perdona. Y está de liquidación la gracia, está de liquidación. Fui a la verdulería y la gracia estaba baratísima, gracia barata. Es gracia que me perdona cualquier cosa. Yo digo cualquier cosa, no refreno mi lengua del mal, hablo lo que se me antoja, me sale decir y lo digo porque a mí me parece bien decirlo y después le pido perdón. Voy al Señor y le pido perdón. Y si tengo que pedir perdón a un hermano, le pido perdón. Total, ¿qué importa? Yo hago con mi vida lo que quiero. Y el apóstol Pablo contesta. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pablo dice, no hay cómo, no hay cómo, no hay cortapisa, no hay cómo. Y dice, ¿por qué? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que una consecuencia clarísima que el apóstol Pablo enseña aquí, una consecuencia directa de la resurrección de Jesús, es que vos y yo tenemos una vida nueva. De que porque Cristo resucitó, vos y yo ya no servimos más al pecado, ni presentamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino que podemos morirnos al pecado para resucitar a Dios como Cristo resucitó de los muertos por el poder de Dios. Y el apóstol continúa y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nosotros, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con el resucitado, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y cierra diciendo, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, aquí el apóstol está dando una lección muy contundente y no dice que el pecado no va a estar, tampoco dice que las tentaciones no van a estar, no dice que las tentaciones no se van a aparecer, tampoco dice que las tendencias de nuestro cuerpo, que está vendido al pecado, no van a estar resurgiendo, no dice que ninguno de nosotros va a estar libre de presentársele opciones alternativas a la voluntad de Dios. Nada de eso dice la palabra. Lo que la palabra dice es que yo, que vos, estamos muertos a eso. Que podemos, por la obra de Jesucristo a nuestro favor, ausentarnos al pecado. Él está ahí tocando timbre, Él está ahí molestando, Él está ahí llamándonos. El que no está
soy yo. El que no está, sos vos. Quien se desaparece de la escena es el cristiano que se ha identificado con Cristo, que se ha identificado con Cristo, que ha muerto juntamente con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. De modo que aquí hay una tercera consecuencia, poderosa consecuencia de la resurrección de Jesús. Cualquiera que en nuestro diario andar está luchando con cualquier tipo de pecados, le recomiendo que le enseñe la Escritura a usted, hermano mío, y enséñele que la persona no necesita encarnizarse en la pelea contra el pecado, que lo que la persona necesita hacer es morirse al pecado, que no necesita encarnizarse para derrotarlo, sino que lo que tiene que hacer es morirse delante de él, para que cuando vuelva a tocar el timbre no tiene quien conteste, porque si yo estoy muerto y el pecado viene a mi vida con una aguja de colchonero y me empieza a agraviar con la aguja de colchonero, no va a lograr nada porque yo estoy muerto. Y puede intentar pincharme los ojos con la aguja de colchonero, puede pincharme los ojos, puede hacerlo, que lo haga nomás. Bueno, yo estoy muerto. Y si alguno necesita más explicaciones, agarre una muñeca de los que juegan los nenes, de las nenas, y ponga una muñeca sobre una mesa, e intente que la muñeca hable, intente que la muñeca reaccione, y usted va a ver lo que va a pasar. No tiene cómo hacerla reaccionar a la muñeca, porque la muñeca simplemente está muerta, no tiene vida. Y esa es la recomendación que el apóstol nos hace: no describa el pecado, ni invierta tiempo describiendo la tentación, ni invierta tiempo escuchando la voz de Goliat que lo atemoriza. No es ese nuestro lugar es ausentarnos al pecado. Es la manera que el Señor Jesús nos dio, como Él lo hizo. Él murió y resucitó. Bueno, hay una cuarta implicancia de la resurrección del Señor Jesús, que te quiero invitar también a recorrer. Habrá justicia, nuestra vida tiene sentido. La tercera es, hay una nueva vida. Y la cuarta es que en esta vida todos los caminantes al cielo, porque Cristo resucitó, tenemos esperanza. Si alguna cosa poderosa tiene el pueblo de Dios, es esperanza. Tenemos esperanza. Y nuestra esperanza está anclada en la realidad de que Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, nosotros somos pobres tipos, que estamos esperando en un mundo sobrenatural que en realidad no existe si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra esperanza, que estamos esperando cielos nuevos y tierras nuevas, que estamos esperando al Señor, es en vano. También es vana nuestra fe, es vana nuestra predicación, es vano que yo esta mañana esté diciendo aquí que tenemos victoria sobre el pecado, es vano. Si Cristo no resucitó, toda nuestra manera de hablar es vana. Porque Cristo resucitó, nosotros tenemos esperanza. Y las Escrituras nos invitan a hacer de la esperanza una fortaleza para las vicisitudes de la vida cotidiana. La Escritura nos invita a transformar la esperanza en nafta, en combustible, para mantener nuestra proactividad en la vida, en las alternativas ingratas de la vida. Cuando vamos en la vida en terrenos pantanosos o que los barquinazos de la vida nos han maltratado o nos están maltratando, el pueblo del Señor tiene esperanza. Tiene una esperanza calma, es la esperanza calma que le da la realidad de que Cristo ha resucitado.
Él es el Señor de la historia. Él gobierna sobre todos los asuntos porque ha vencido sobre la muerte y ha vencido sobre quien tenía el poder sobre la muerte. Esto es el diablo. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es el Señor Jesús. Lo veremos pronto, lo veremos cara a cara. Y ahí, cuando estemos delante del Señor, no va a haber otra persona en mi lugar. Y en esto también me gustaría ser muy detallista esta mañana y decirte, querido hermano, que hay veces que en nuestro andar diario se nos esfuma la idea de la eternidad, como que cuando nos morimos pasamos a ser una cosa nebulosa, integrados en un mar de creyentes que no se va a saber bien quién es quién. Y eso no está en la palabra. Es que tu conciencia de ser que tenés aquí esta mañana al estar sentado ahí escuchándome, es esa misma conciencia de ser que tendrás cruzada la frontera de la eternidad. Vas a estar delante del Señor, vos vas a ver al Señor Jesús, vos lo vas a ver al Rey, vas a ser vos mismo, con la plena conciencia de tu historia y de cómo el Señor Jesús te redimió. Vos vas a recordarte que el Señor Jesús te ha traído al conocimiento de la verdad. Y las Escrituras dicen que de toda lengua, linaje, pueblo y nación habrá personas que estarán ahí diciéndole: Señor, vos sos digno de recibir gloria y alabanza porque vos fuiste inmolado y con tu sangre me has redimido, nos has redimido. Acá estoy, Carlitos, José, Susana. Pero tengo algo más que decirte, porque Cristo resucitó, estamos esperando una reunión en el cielo. Habrá una reunión, nos vamos a ver cara a cara, nos vamos a encontrar con aquellos que ya pasaron a la eternidad. Cristo ha resucitado, nos vamos a volver a ver cara a cara. Y la Escritura no dice que nos hemos de masificar o hemos de perder conciencia de nuestro rostro. Y para que entendamos bien esta verdad, en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo fue transfigurado, estaba Pedro, Jacobo y Juan con Jesucristo y llegaron al monte arriba. Y cuando estaban mirando una escena claramente sobrenatural, cuando la naturaleza de Pedro, Jacobo y Juan subieron con el Señor Jesús al monte de la transfiguración, mientras abajo quedó la multitud y mientras abajo un papá traía a un hijo lunático para que los apóstoles lo sanaran, mientras que estaba pasando las alternativas de la vida, arriba del monte, a la misma hora, y mientras los relojes no se detuvieron, estaba ocurriendo una realidad paralela en la cual el Señor Jesús estaba siendo transfigurado. Y mientras acá arriba estaba brillando la gloria de Jesús en la faz de Jesucristo, abajo la muchedumbre estaba luchando la vicisitud de la vida. Lo mismo que está pasando ahora, en este preciso momento, que viene pasando cuando vos venías en el colectivo y cuando venías, viene pasando y sigue pasando cuando nos vamos mañana, lunes, martes, miércoles, mientras está acá la alternativa de la vicisitud del reloj. Hay una segunda realidad que está ocurriendo a la par. Por algo la Escritura nos enseña a todos que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que no le temen y nos defienden. Por algo la palabra nos ayuda a todos a comprender. Lo cierto es que cuando estaban en el monte de la transfiguración apareció Moisés y apareció Elías, dos representantes del Antiguo Testamento, que eran perfectamente reconocibles como para que Pedro, Jacobo y Juan entendieran que eran ellos y no eran otros, no eran ángeles, ni eran personas que habían perdido su conciencia o su historia, y hablaban con el Señor Jesús acerca de su próxima muerte. De modo que la Escritura nos da suficientes herramientas como para comprender que nosotros vamos hacia una reunión, que vamos a estar en el cielo a reunirnos y vamos a estar con aquellos que ya pasaron y vamos a reencontrarnos con quienes amamos y vamos a también volver a poder estar en contacto con quienes nos han llevado al conocimiento de la verdad
y vamos a poder estar juntos en la presencia del Señor. Quizás uno de los ejemplos más rotundos que hay en este sentido en el Antiguo Testamento ocurre con el rey David. Las Escrituras cuentan que el rey David tuvo una muy mala conducta con una mujer, de la cual nació un hijito, que Dios le dijo que ese hijito iba a morir. Y la historia del Antiguo Testamento cuenta que David lloró mucho, mucho cuando su hijito se entró en el camino de la muerte. Y que David estaba desconsolado, lloraba mucho, porque no quería perder ese hijito que era la alegría de sus ojos. Y la palabra de la historia nos cuenta que David llegó un momento cuando le vinieron a decir que el nenito había muerto. Dice la palabra que David se recompuso inmediatamente, que se sacó las lágrimas de sus ojos, que se llamó así, que se recompuso y dio vuelta a la página, de modo que quienes estaban con él le preguntaron, pero ¿cómo puede ser un cambio tan repentino? Y la respuesta del rey David fue, yo voy hacia él. ¿Qué es decir en buen castellano? Yo me voy a reunir con ese cachorrito, yo lo voy a ver. Pocos años más adelante, el rey David tuvo un hijo que se llamaba Absalón. Este hijo Absalón era un hijo desobediente, era hijo pero desobediente, era un cristiano carnal, un hijo desobediente que muere. Y el rey David, la Escritura nos cuenta que el rey David no encontraba consuelo, no tuvo consuelo, no pudo consolarse. No hubo quien lo consolara a David por la muerte de su hijo Jonatán, de su hijo Absalón, perdón. ¿Por qué? Porque David sabía perfectamente que a Absalón no lo iba a volver a ver, nunca más. Porque Cristo resucitó, vamos a una reunión. Vamos hacia una reunión. Cuando los redimidos suban a la casa celestial, cuando allá se pase lista, van a decir mi nombre y mi apellido. Tu nombre y tu apellido. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si tu vida está caminando a la luz de la verdad de que has nacido a una nueva naturaleza, a una nueva vida, tu certeza de esperanza es que Cristo ha resucitado. Porque Cristo ha resucitado, vamos hacia una reunión. Mi hermano, como te das cuenta, te estoy dando razones por qué evangelizamos, por qué proclamamos las buenas noticias. Predicamos las buenas noticias porque queremos que en la reunión estén todos los que amamos. Predicamos las buenas noticias porque deseamos que las personas que están cerca nuestro conozcan la verdad y entren a la patria celestial. Y también podés entender por qué servimos al Señor. Servimos al Señor porque vamos hacia una reunión donde todas las obras de la tierra caen a pedazos. Los tesoros en la tierra se caen, se quedaron atrás. Lo único que vale son los tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que minan y hurtan. Por eso servimos al Señor. Lo servimos porque el Señor Jesús ha resucitado y porque vamos a estar para siempre con Él. Y termino. Hay una quinta razón, una quinta consecuencia, que es que pronto, cuando Jesucristo venga, la historia humana se habrá consumado. Nosotros compartimos una cultura que está totalmente empecinada en explicar la realidad con los elementos naturales, materiales, racionales. La cultura está totalmente convencida de que tiene explicaciones para todo, que todo tiene que el hombre gobierna y va a gobernar y va a continuar gobernando. Pero en medio de esta realidad, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y como lo ejemplificamos el domingo pasado, Cristo se hizo
se hizo. Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando una forma, se hizo semejante, se hizo semejante a los hombres. Pero al tercer día Jesús resucitó, porque nunca iba a poder negarse a sí mismo, porque Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios a la vez. Y porque Cristo resucitó, todo el que escuchó esta buena noticia de que Cristo ha resucitado, sabe por las Escrituras que la historia humana está en las manos de Él, que el reloj de la historia está en las manos de Él, que Él es el único digno de recibir el imperio, el poder, la potencia, la riqueza, la fortaleza, la honra y el honor es del Señor, porque el Señor Jesús es el único que puede gobernar este mundo con justicia y Él ha de consumar la historia humana. Todos los líos que leemos en los diarios llegarán a su fin el día que el Señor Jesús venga. Primero, arrebatar a su pueblo, y me gustaba invitarte a repasar, no nos podemos ir esta mañana que estamos recorriendo las consecuencias de la resurrección de Jesús, sin leer juntos 1 Tesalonicenses y el capítulo 4, para el regocijo de nuestro corazón y para la fortaleza de nuestra fe. Y aquí es el apóstol Pablo que está hablando acerca de las consecuencias de la resurrección de Jesús, porque Cristo ha resucitado. El apóstol Pablo le habla a hermanos que tienen dudas acerca del futuro, que entraron en dudas acerca de qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con la gente, y qué va a pasar y qué va a pasar. Y el apóstol dice, tampoco queremos, hermanos, verso 13, no queremos, hermanos, que ignoren. Es el apóstol que dice, no me gusta escucharlos hablar cosas que no se ajustan a la verdad. No me gusta verlos preocupados por asuntos que no están a la luz de la verdad, que les falta iluminación para juzgar mejor. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que se mueren, de los que duermen en Cristo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué? Y resucitó. Y acá viene la consecuencia. Porque Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a Carlitos, a María, a Josefina, a don Walterio y ¿qué dice? A los que durmieron en Él. Así también traerá Jesús a los que durmieron en Él. Aquí hay una esperanza extraordinaria. Jesucristo ha de volver con los suyos, ha de venir a buscar a los que quedamos. Y el apóstol no deja ninguna duda de nada al decir, por lo cual os decimos esto en las palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está el apóstol Pablo explicando claramente que no seremos arrebatados antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está claro que el Señor Jesús vuelve, que el Señor viene, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién resucitará? Carlito, Josefina, don Carlos, don Walterio, doña Carmen, resucitarán primero. ¿Y qué más dice? Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cómo dice? Y así estaremos
siempre con el Señor. Y termina diciendo, por lo tanto, ¿qué? Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La historia humana se ha de consumar, la esperanza es una realidad potente que mora en el corazón del pueblo de Dios, y todo aquel que no le late el corazón plus al escuchar estas palabras necesita repasar su fe, necesita serenarse y decir, yo creo que Cristo resucitó. Bueno, a todo el que esté acá esta mañana que todavía no cree que Cristo resucitó, tengo algunas consignas que dejarle para que se vaya pensando. La primera consigna es, ¿dónde está el cuerpo del Señor Jesús? Si Cristo no resucitó, ¿dónde está el muerto? ¿Dónde está el cuerpo? La segunda, si Cristo no resucitó, ¿por qué hay una tumba vacía? Tercera consigna que le dejo para pensar, si Cristo no resucitó, ¿por qué las mujeres que fueron a atestiguar esa mañana dijeron que no estaba, que estaba la tumba vacía, que dieron testimonio? ¿Por qué los testimonios de los primeros creyentes fueron concordantes? ¿Por qué en el camino de Emaús Jesús estuvo con 2 de sus discípulos y cuando caminó hablando acerca de la muerte de Cristo y llegaron al punto de cortar el pan, Jesús se le desapareció de la vista? No, pero tengo más. Si Cristo no resucitó, ¿cómo explica usted la transformación en la vida de Pedro? De Pedro que la noche de la crucifixión lo negó al Señor Jesús insultando. ¿Cómo explica usted que Pedro ha venido a ser la cabeza de la iglesia, la piedra angular, el primer papa? ¿Cómo explica usted la transformación de Pedro? ¿Quién explica? Sino que Jesucristo resucitado le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Que Jesucristo tuvo un encuentro donde los ojos de Pedro fueron iluminados y Pedro dijo, ¡wow! Esa iluminación que produce el Espíritu Santo, que permite que la palabra que escucho con mi mente baje a mi corazón, produciendo la explosión de fe que me salva, esa explosión de fe que me transforma en un hijo, en un miembro del reino, que soy hijo, porque he creído con el corazón, con la mente he entendido, pero con el corazón se confiesa para salvación. Pero tengo más. A todo escéptico que está acá, dígame, ¿cómo explica usted el cambio de Tomás? De Tomás el incrédulo, ese que aparece diciendo, si no metiera la mano en mi costado y metiera mi dedo en el, no voy a creer. ¿Cómo explica que Tomás fue el misionero que empezó la obra en la India y terminó sus días solo en la India predicando de Jesucristo? ¿Quién lo cambió a Tomás? ¿Quién produjo que Tomás se cayera derretido delante de la persona de Jesucristo diciéndole, Señor mío y Dios mío? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Señor mío y Dios mío. Pero tengo más. Dígame, ¿y Saulo de Tarso? ¿Cómo se explica el cambio de Saulo de Tarso? Si Saulo de Tarso, desde el punto de vista natural, era un guerrillero que había logrado tener cartas de amenaza para meter preso a los creyentes, que era... Los muchachos de ISIS hoy en Oriente son cachorritos al lado de lo que hacía Pablo, porque Pablo iba solo. Metía presos a los creyentes por ser creyentes. Hoy nuestros hermanos en la fe en Oriente están viviendo lo mismo, por otras caras, pero es lo mismo, por solamente confesar a Cristo. ¿Cómo se explica? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, ¿quién explica el cambio, la regeneración de la vida de Pablo?
el cambio en la actitud de su mente, el cambio en su corazón. ¿Quién explica que alguien que antes era perseguidor, ahora me he transformado en un apóstol? Pero tengo más todavía que decirte. ¿Cómo se explica que Pedro, me olvidaba de Santiago. Santiago era el hermano del Señor Jesús, que lo recorrimos su vida hace unos pocos domingos atrás, que era uno de los integrantes de la familia de José y María, que estaba con el Señor Jesús, que siempre hacía todo bien. Y el hermano 10 que tenía al lado, y Santiago era con Judas, y otros 2 hermanos varones, quienes estaban hartos de la perfección de su hermano que estuvo en casa hasta los 30 años. No le creyeron al Señor Jesús, no le creyeron, no lo siguieron, no le daban el crédito de que era el Mesías, el Hijo de Dios. No. ¿Cómo explica usted el cambio de Santiago, que terminó siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén? El pastor principal, el ángel de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo explica que este hombre, Santiago, el hermano del Señor Jesús, fue el titular del Concilio de Jerusalén y el que coordinó y que resolvió los conflictos entre la iglesia primitiva, que estuvo conduciendo al pueblo de Dios en los primeros años, que cuando Ananías y Zafira cayeron en el templo aquella vez, el pastor era Santiago. Santiago. Que cuando llega a escribir el libro que escribe al final de la Escritura, tenemos un libro escrito por Santiago que es deslumbrante, la manera que Santiago tiene, la luz que tiene para decir esto es así, así, es así. ¿Cómo se explica? Y terminó. Para cualquiera que dude de la resurrección de Cristo, quiero decirle así, ¿cómo explica usted que el apóstol Pablo haya vivido la vida que vivió? Que haya vivido todos los días como una oveja en la primera línea de la muerte. Que él diga de sí, yo estoy todos los días para ser entregado. ¿Cómo puede ser que Pablo se mantenga de buen ánimo en la cárcel si Demas me desamparó? Si el fulano de tal amando este mundo me dejó, si el otro lo mandé para allá y este lo mandé para acá y estoy en la cárcel solo, tengo frío, estoy aburrido. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo siga escribiendo con potencia interior para sostenerse y sostenerse? ¿Quién lo sostenía? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se explica que Pablo fue sabiendo que iba a ser muerto? Fue muerto. Y fue. Y Pedro, cuando llegó la hora de su muerte, lo iban a crucificar. Y Pedro dijo, no, como Cristo no. Boca abajo. Y Juan fue a la isla de Patmos, estaba solo. ¿Cómo explica usted que un hombre que tuvo, si hubiera sido mentira, se lo hubiera aguantado Juan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, solo, se lo hubiera aguantado Tomás solo? No. Entre creer, las Escrituras nos ponen a la vez, a la par, tantas razones como para que nuestro corazón diga, sí, Cristo ha resucitado. Y porque Él vive, yo también vivo. Y porque Él vive, mi vida tiene una orientación general. Yo voy a una reunión. Yo voy para allá. Tengo una cita. Me espera una cita. Yo mientras aquí milito, camino la vida, pero con mis ojos puestos allá arriba, con los ojos puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué? Mientras trabajo, ¿qué más? Mientras pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Para qué? Para que se muestre que yo soy de Cristo, para que haya buen fruto. No vivo una vida holgada, no vivo una vida holgada. Soy un militante de una causa, no soy de este mundo. Sirvo al Señor. Y termino. Querida hermana, hermano mío,
que me estás escuchando y entendés que estás en la sintonía de lo que hablo, quiero pedirte algo en el nombre de Jesús. Deja de pecar. Deja de pecar. Arrepentite de tu pecado. Abandoná todo coqueteo con el mundo, con lo mundano, pero hacelo de una forma radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortátela. Esa es la recomendación de la palabra. Más vale llegar cojo a la reunión que perecer en el intento. Y si en esta mañana, a consecuencia de estar delante de la palabra de Dios, el Espíritu del Señor te convence y el Espíritu de Dios te derrota, pero si aquí esta mañana decíamos que vamos a preguntar, nos preguntaron si teníamos expectativas de ver la gloria de Dios, pues la gloria de Dios en estos tiempos se revela a través de la palabra, porque la palabra es la espada de dos filos que penetra en el alma humana y nos convence de nuestro pecado y nos llama a cambiar, a radicalizar nuestra postura, porque el Señor está a la puerta, Jesucristo vuelve. Y como integrante de la Iglesia del Encuentro, quiero pedirte, mi hermano, que todo lo que puedas... No, así no. Voy a empezar de nuevo. Dije que todo lo que puedas. No, tengo que hablar en otros términos. Quiero decirte, hermano, abrí tus brazos, da calor, abrí tu casa, cambia, ponete a dar calor fraternal, abrazate a los hermanos, reconciliate con tu hermano. Si alguien tiene una queja contra su hermano, perdónelo como Cristo nos perdonó, el Señor está a la puerta. Te convido, no, no puedo hablar así esta mañana. Te tengo que decir, abrí tu corazón a los más jóvenes. Tené misericordia de ellos. No los critiques. Amá a los más jóvenes. Y dejá de hablar de ellos. Llamálos a tu casa. Mostrale el amor de Dios. Mostrá que Cristo ha resucitado en tu corazón. Te invito no. Por favor, revisa tu agenda, cambia tu agenda. El mundo ha llenado tu agenda de esto, no tenés tiempo para nada. El Señor viene pronto. Aparta tiempo, el diezmo de tu tiempo es para el Señor. Dale al Señor lo que es de Dios y al César lo que es del César. Invertí tiempo en los hermanos, invertí tiempo en las personas nuevas, invertí tiempo en dar calor de fuego del Espíritu, invertí tiempo para que el fuego del Espíritu Santo arda por la fe. Que podamos juntos ser una comunidad que glorifica a Jesucristo, que está esperando al Señor otra vez. Cristo ha resucitado, amén. Vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve. Que nos encuentre esperándolo, que te encuentre esperándolo, que te encuentre el Señor Jesús sano en el corazón, esperando.